Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde vamos a conversar con Rafael Ostés, conocido por todos ustedes. Rafael Ostés es consejero diocesano de Cáritas. Buenas tardes, bienvenido, Rafael. Muy buenas tardes, Manuel. Hablar contigo, entre otras cosas, mayormente es hablar de problemas sociales, ¿no? De solución a problemas sociales, ¿no? Bueno, de solución, digamos, de la denuncia profética que tenemos obligación de hacerle respecto a los problemas sociales que existen. A mí una frase del actual presidente del gobierno que me hace muchísima gracia es que cada vez que se presenta o nos presentamos Cáritas ante él, comenta por bajo, dice: ya están aquí los tristes porque vamos con la queja, con la denuncia, pero es la forma de intentar cambiar la sociedad. Es decir, las personas, yo creo que muchas de ellas no saben la capacidad y el poder que tienen, ¿no?, cuando se lucha por algo que se cree que es justo. Sí. Y ya digo, bueno, yo más que los tristes, yo creo que los que nos presentamos somos los que denunciamos públicamente las situaciones que consideramos injustas. Y esas cuestiones a veces nos gustan. Claro, el sacar a veces los trapitos sucios de una gestión, sí, sobre todo cuando tiene que ver con la humanidad, no le gusta a la gente. Es incómodo porque además digamos que desnuda la realidad, ¿no? Y en ese sentido, cuando hay recortes en temas sociales, pues se nota más. Y sobre todo cuando manifiestas públicamente a quien corresponde solucionar ese problema a las instituciones públicas, otra serie de instituciones y organizaciones, como en este caso Cáritas, pues estamos echando una mano en todo lo que podemos y más, ¿no? Sin ser esa su competencia. Claro, tenemos un potencial humano fortísimo. O sea, en Cáritas ahora mismo en España pues hay en torno a los 84.000 voluntarios, ¿no?, que es una fuerza humana y una fuerza de denuncia y de trabajo importante. Vamos a hablar de cifras, Rafael, porque en el mes de junio, que no hace tanto, fue ayer prácticamente, se presentó el informe FOESA, ¿no? Y daba unas cifras realmente que llaman a la reflexión. Y te leo brevemente para que los televidentes se ubiquen en lo que vamos a comentar. Fue una encuesta realizada el primer trimestre del año 2017 en 1.300 hogares en las 17 comunidades autónomas españolas, ¿no? Querían saber en esa encuesta los cambios que se habían producido en España después de la crisis del 2007-2013. El informe, llamado Informe Perspectivas 2017, constata que el 70% de los hogares no están notando los efectos de la recuperación económica. Constata también que los hogares bajo el umbral de pobreza, solo un 9% percibe que la recuperación económica ha mejorado su condición de vida. Tomando esto como primera ya reflexión, te comento, ¿la crisis social se mantiene todavía, Rafael? Vamos a ver, la crisis social existía antes de 2007 y se agudiza en ese momento, en 2007, 8, 9, 10, pero lógicamente no se ha superado, ni mucho menos. Es más, no es que no se haya superado, es que la crisis social no se va a superar, como no cambiemos una serie de modelos. O sea, como no empecemos cambiando, pues hasta el modelo productivo. Es decir, tenemos un modelo productivo que agota los recursos, tenemos un modelo productivo muy particular, muy especial, muy agotado ya, porque está demostrando su incapacidad para solucionar realmente los problemas. Hay una serie de paradojas, y es que tú sabes cuándo ha sido el mayor tiempo de espera que han tenido que hacer o que esperar para poder entregar un Ferrari a los señores que estaban intentando comprarlo. Pues curiosamente 2010, 2011 y 2012. Es decir, cuando más difícil ha sido poder adquirir un coche de esas altísimas gamas, ha sido en esa época. ¿Esto qué es lo que nos demuestra? Demuestra que la crisis no solamente ha afectado mucho, sino que ha aumentado de una forma importantísima la desigualdad. ¿Qué es lo que ocurre en 2007, en 2013? Ocurre que nos afecta. Es decir, nos ha llegado la crisis y nos hemos dado cuenta, se ha metido en nuestra casa. En ese momento es cuando somos, digamos, conscientes de esa gran desigualdad que hay en el mundo. Pero hasta entonces no. Es decir,
el símil, por ejemplo, lo podemos ver porque en este mismo periodo aparece el ébola, ¿no? Dice, sí apareció. No. El ébola había matado decenas de miles de africanos. Lo que pasa es que en este momento el ébola aparece en Estados Unidos, Europa y Australia, porque estadounidenses, australianos y europeos se contagian en África. Vienen a sus países, oye, en 2 meses desarrollaron la vacuna. En 2 meses desarrollan la vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al final de lo que estamos hablando es de desigualdades. Esas desigualdades han aumentado de una forma importante, pero existían antes también. Lo que pasa es que no tenían visibilidad. Claro, no tenía oyentes. Claro, no tenía oyentes, esa desigualdad. El clásico, vinieron a por los gitanos, como no es gitano no me preocupe, vinieron a por los pobres o por los mendigos, vinieron a por los judíos cuando vino por mí. Pues ha pasado lo mismo, es decir, no hay visibilidad y no he querido verlo, es decir, no he querido darme cuenta. Pero esa es una realidad, es decir, la desigualdad se ha acrecentado en este momento, pero ha existido, ya digo, con anterioridad, y la crisis sigue estando todavía en un momento álgido. Comentas en tu primera reflexión, Rafael, comentas que la única solución a salir del problema es cambiando el modelo productivo. En un país, España concretamente, donde se gastan cientos de miles de euros en asesores, ¿no habrá entre esos asesores uno solamente que diga, señores, no es correcto lo que estamos haciendo, estamos creando una gran injusticia social? ¿No hay uno que lo diga y que se le pueda hacer caso, Rafael? Aquí lo que se está creando es una gran sociedad de ignorantes magníficamente informados. Y también un poco de complicidad, posiblemente. Sí, tal vez. Es decir, ahora mismo estamos pasando, siempre se ha hablado del Big Data, de esa acumulación de datos. Ahora mismo todos sabemos, por lo que estás diciendo, todos tenemos acceso a esa información, todos sabemos esos macronúmeros, pero la sociedad donde tiene que ir es hacia el Smart Data, hacia el dato inteligente. Es decir, no saber mucho de todo, sino saber cómo utilizar esa información que se tiene. ¿Los asesores tienen la solución? Pues probablemente sí tengan algunos de ellos, o muchos de ellos tengan la solución. Lo que es difícil, ya digo, es transformar la sociedad para que acepte esa solución. Esa solución, en muchos de los momentos que se plantean, en los estadios que se plantean en diferentes territorios, pues pasaría por cambios tan importantes como la redistribución probablemente del trabajo. Ahora se da una paradoja que era impensable hace unos años, y es que una persona con trabajo normalizado estuviese en el umbral de pobreza. Eso hace unos años era impensable. Tenías trabajo, ya tenías la vida resuelta. No, ahora tienes unos trabajos precarios. Y ya digo, te hago una acotación a eso. Inclusive, hace unos años, el cobrar 1.000 euros era un sueldo, hoy es un privilegiado. Bueno, no estoy hablando de 1.000 euros. El otro día comentábamos con tertulio en un debate que en la juventud en algunos lugares entienden como privilegio el que un conocido, esto a colación de dos muchachos que estaban hablando de 20 años y tal, decían, no, es que Pedro, es que ha tenido una suerte, dice, es que ha encontrado un curro de 600 euros. Imagínate tú. O sea, y estamos dándole como diciendo qué suerte ha tenido, ¿por qué? Porque estamos hablando de los mini trabajos, del mini job, estamos hablando legalizando la precariedad. Sí, bueno, se está justificando la precariedad, la justificación que se le da además a esa precariedad, que no es ni más ni menos que volvemos a lo mismo, a una desigualdad. La justificación pues podemos hacerla desde diferentes aspectos, desde una óptica, digamos, ignorándola, no existe ya el problema de la desigualdad, no existe ya la crisis. Bueno, esa es una forma de decir, bueno, me quito encima el tema diciendo, ignorándolo directamente. Y otro es, pues, digamos, buscando la forma de justificarlo.
Es decir, bueno, es que no había más remedio, es que esto había que darle una salida y esta ha sido la salida que tenemos. Vuelvo a repetir que ninguna de las dos cuestiones o de los dos planteamientos lo justifica realmente. Lo que está sucediendo, Rafael, lo que temo que suceda es que esa salida, que tenía que ser una cosa temporal, se está haciendo crónica. La solución posiblemente que hubo en un momento determinado para salir de una crisis determinada se está cronificando. ¿No? Es que hemos agotado los modelos, es decir, el problema que hay es que se ha agotado el modelo económico, el modelo productivo no va a sacarnos de la crisis. Es decir, ahora mismo uno de los problemas más importantes que tiene, por ejemplo, China maneja ahora mismo la economía mundial. Pues uno de los problemas más importantes que tiene es que no sabe en qué invertir, nosotros sabemos, porque se ha estudiado en diferentes momentos, que existe un interés por la búsqueda de recursos naturales y tal vez nuestros escuchantes y televidentes no sepan que ahora mismo están comprando ingentes cantidades de terreno China y Canadá. ¿Dónde lo están comprando? En África. En África. Es probablemente se van a producir unas migraciones importantísimas como consecuencia de esas compras. Legalmente es mío. Como es legalmente mío, yo puedo disponer y a ti que eres nativo te puedo desplazar legalmente. Moralmente, vamos, de ninguna de las formas, pero legalmente sí. Es decir, vamos a algo que ya sabíamos, y es que para esta economía productiva como está planteada ahora mismo, África es imprescindible. Los africanos completamente prescindibles. Es decir, nos hace falta África, pero no nos hacen falta... No sus habitantes. No nos hacen falta los africanos. Ese es el modelo que hay que cambiar. Un modelo en el que ahora mismo nos estamos quejando cuando tenemos más de 250 millones de personas migrantes. Más de 250 millones. Curiosamente, además, hablamos siempre de estas migraciones que se producen, que generan lo mismo, estamos volviendo a lo mismo, la desigualdad, y hablamos siempre de por qué no la asumen los países limítrofes, en este caso Siria, Jordania y tal. Bueno, esos países, si nosotros asumiésemos, Europa asumiese en el mismo porcentaje que ellos han asumido esa migración, fundamentalmente Siria, en Europa necesitaríamos haber acogido a más de 160 millones de personas. A más de 160, en el mismo porcentaje, la mitad de los migrantes. Europa asume como un hecho, bien, increíble, asume que se acojan a 160.000 inmigrantes, de los cuales poco más de 13.000 a fecha de hoy se han acogido. Es un modelo agotado, estamos en un modelo completamente agotado, modelo económico, modelo social, tenemos que cambiar. Cuando estamos hablando ahora mismo en estos días que es de rabiosa actualidad, bueno, de estos días no, desde hace unos años es de rabiosa actualidad, el tema del independentismo, el tema de... Estamos hablando, fíjate, hace unos años se destruye el muro de Berlín. Y hay un momento... Vivimos nosotros por la edad que tenemos, lo vinimos, sí, tal vez algún televidente pues no lo haya vivido por su juventud. Hubo un momento de euforia, es decir, fuera las barreras, fuera las fronteras. En ese año, en el mundo, había 15 muros. 15 muros en el mundo. Desapareció el de Berlín, un muro menos, libertad. Hoy en el mundo hay 63 muros. 63. Muchos de ellos en Europa. Y otros 15 en construcción actualmente. Países bálticos, Hungría, Polonia, están construyendo ese muro ahora mismo para evitar esas migraciones que lo único que intentan es buscar un futuro en su vida. Tiene explicación, perdón. Es mi opinión, ¿no? Cuando tú fundamentas, Rafael, la felicidad y el éxito de una sociedad en el dinero, por consiguiente en el consumo, tú difícilmente entenderás las necesidades, las miserias y las penurias de otro. Y si no las entiendes, no quieres verlas, por lo tanto levanta los muros. Cuando tú comentabas al principio de cambiar el modelo social, habría que hacer un modelo social más humano, pero eso de alguna manera pisa callos de mucha gente. Claro. Pisa, por lo tanto,
es difícilmente cambiable. Tú comentabas ahora que Asia está adquiriendo grandes extensiones de tierra en África. ¿Para qué? Para producir más, porque estamos educados a consumir mucho más. Bueno, en principio muchos de ellos, porque Canadá está comprando también muchísimo, lo están haciendo como inversión. Lo que es curioso respecto a lo que estamos hablando de las desigualdades es que el coeficiente Gini mide de alguna forma el índice de desigualdad entre las poblaciones. En el momento de crisis, el Gini es un parámetro que se mantiene estable durante decenas de años. O sea, varía muy poco. En España pues estamos en 30, 30 y medio, 31, 30. De pronto resulta que en el periodo de crisis ha subido 2 puntos, que eso es una barbaridad para el Gini, es una barbaridad. Pero lo más curioso, esto invitaría yo también a que se estudiase, que se midieran estos informes. Lo más curioso es que el Gini, donde más desigualdad está reflejando, a que no te hacéis de dónde puede ser, en Estados Unidos. Ahora mismo, ese parámetro, ese valor, donde más desigualdad está marcando es en Estados Unidos. Porque las desigualdades son mayores. Nosotros éramos una sociedad, o hemos sido durante unas décadas, una sociedad con una clase media muy amplia, ahí estamos muy acomodados, con las limitaciones de lo que estamos hablando, de las visibilidades, lo que no queríamos ver no lo veíamos, bueno, estamos cómodos, en una zona de confort muy buena, y ahora se ha acrecentado esa diferencia, pero diferencia, yo digo, que en el que podría considerarse teóricamente el paradigma del capitalismo es donde más diferencias se están dando, y sabemos, de hecho, pues porque lo estamos viendo constantemente en noticias, en prensa, en televisión, la dificultad que hay con, por ejemplo, con establecer una sanidad universal y gratuita, o sea, todas esas dificultades que están teniendo en esos países. Vuelvo a repetir, demostración en lo que tú estabas diciendo, colación a lo que decías, que la economía del consumismo, puro y duro, no va a conducir a la felicidad del individuo. Tenemos que cambiar la mentalidad del individuo también. Sí, sin lugar a dudas. Habrá que romper muchas fronteras que están y no se ven. Que están ahí y no se ven. Sí. Comentaba el informe que estamos citando, el informe FOESA, Rafael, que decía que solo el 27% de los hogares están experimentando los efectos de la recuperación y que los hogares que menos están percibiendo esa sensación son los más afectados por la crisis. Claro. ¿Cómo podemos explicar eso? Realmente, no, los que están más afectados por la crisis no son los más sensibles a algún pequeño cambio que surja, lo noten inmediatamente. No, son los últimos que lo van a notar, lógicamente. Sí, porque la crisis, vuelvo a lo mismo, yo cuando hablo de crisis, fíjate que estoy siempre usando la misma expresión, estoy hablando de la desigualdad, ¿no? La desigualdad tiene diferencias y no afecta igual a todos, ¿eh? Hay cuestiones que no entendemos que puedan afectar a los demás, pero la desigualdad, la pobreza, tiene un perfil concreto. La pobreza, lo hemos comentado alguna vez nosotros aquí, es femenina, la pobreza es monoparental, la pobreza o monomarental en este caso, la pobreza tiene 2 niños, y la pobreza tiene unas particularidades y unas características concretas, ¿no? Entonces, salir de esa desigualdad tan grande, salir desde un escalón tan abajo, cuesta muchísimo trabajo, muchísimo más que salir desde otro escalón que está a menos distancia, digamos, del estándar, ¿no? Entonces, esto hace que quien va saliendo es quien está más cerquita, más cerca del nivel, digamos, y los que están muy abajo van a estar abajo, bueno, Dios quiera que no mucho tiempo, pero ya me temo lo peor. Pero entonces me lo pones muy complicado para la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿no? Porque si a los que están en una situación de pobreza casi crítica o extrema les cuesta más surgir de la crisis, comentaba también el informe que entre los efectos que han empeorado son los hogares que tienen menor capacidad de ahorro, ¿no? Y que no les permiten aguantar una crisis similar a la que hemos vivido. Quiere decir, y no estamos libres de ellas, quiere decir que si un futuro cercano, Dios no lo quiere, ver una situación similar a la que hemos tenido, esta gente que no ha surgido de la crisis, ¿en qué situación quedaría, Rafael? O sea, sería una sociedad prácticamente que desaparezca. Bueno, ahora estamos en una
preindigencia quedarían en una indigencia absoluta. Es decir, hasta ese punto. Lo que pasa, vuelvo a repetir, no existe una visibilidad tan importante cuando uno está en sus zonas de confort, en sus zonas cómodas, ¿no? Pero las situaciones en muchísimas de las familias, no tenemos que irnos fuera, no tenemos que irnos a ciudadanos de origen africano ni de origen latino, estamos hablando de familias de aquí, de esta ciudad. Las situaciones son muy complicadas, muy complicadas. Ya digo, se están haciendo verdaderos esfuerzos y los apoyos familiares están siendo extraordinariamente importantes, pero se entra dentro de una dinámica, de una espiral en la pobreza de la que es muy difícil salir. Nosotros la única forma en la que vemos que es posible mejorar esa situación es a través de, digamos, el trabajo, ¿no? La dignificación de la persona mediante el trabajo, ¿no? Hay que generar, como estaba comentando al principio, hay que generar la posibilidad de esa empleabilidad de estos sectores de la población para poder intentar que salgan un poco de la crisis. ¿Se están haciendo políticas de eso? ¿Se están haciendo verdaderamente políticas eficaces? No políticas de palabrería, políticas eficaces que puedan buscar la solución a eso. Por lo tanto, estamos condenados a una población una precariedad total y absoluta. Claro, nosotros, cuando nosotros hablamos de las instituciones que estamos trabajando en el tercer sector, me da igual que sea, en este caso, pues yo represento a Cáritas, pero podría ser exactamente igual, pues Cruz Roja o cualquiera de estas otras organizaciones, estamos llegando hasta donde podemos llegar. Tenemos un abanico amplísimo de necesidades y, curiosamente, muchas veces cuando actuamos se genera también contestación social, es decir, ahí nosotros estamos perdiendo, Cáritas está perdiendo en muchos lugares apoyo social porque se está radicalizando un poco la población en el sentido de ante la falta de ayuda primero yo. Esos brotes xenófobos están produciendo que muchas personas, entidades y organizaciones y empresas que están apoyando a Cáritas están retirando ahora mismo el apoyo, porque dicen que no, que el apoyo hay que hacerlo a... Sobre esa cuestión que estás comentando, y vamos a hacer un pequeño corte comercial, Rafael, pero quisiera que me comentaras, porque sobre esta reflexión que estás haciendo, FOESA también lo comenta. Y dice que deberíamos de reflexionar sobre la imagen que tenemos de la inmigración. La inmigración son gente que de alguna manera ha sufrido, ha vivido la situación que tenemos en este momento y ha contribuido grandemente al progreso de España cuando fue necesario. Por lo tanto, deberíamos dejar de verlos como unos inmigrantes que son prescindibles. Al regreso del corte quisiera tu comentario. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos la tertulia, la entrevista que mantenemos con Rafael Ostés. Rafael, te comentaba antes del corte la imagen que tenemos de la inmigración. Personas que contribuyeron, y eso no lo puede negar nadie, al bienestar y al crecimiento de España. Y hoy son víctimas igual que nosotros. ¿Tenemos que seguir viéndolos como inmigrantes prescindibles o son ciudadanos también que habitan, sufren y viven en este país? Bueno, hay una cuestión curiosísima que se puede consultar en la hemeroteca. La señora Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, en un momento determinado, 2002, 2003 me parece que fue, decía a voz en grito, no hacen falta 300.000 inmigrantes en Madrid para poder salir adelante. Necesitamos esa mano de obra. 3-4 años después dijo que en Madrid estaban sobrando 300.000. Que en Madrid estaban sobrando 300.000. Es decir, necesaria o no necesaria, yo voy más allá. Yo lo que hago es hacer la orientación desde el ámbito social. Vuelvo a repetir lo que he dicho montones de veces. A nadie le agrada dejar su tierra, a nadie le agrada dejar a su familia atrás y tenerse que ir a buscar un futuro, no para esa persona en concreto, sino para toda su familia fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, y seamos sensatos y sabemos lo que pasa, es que viene en esa gran mayoría de personas que vienen
con la intención, ya digo, de incorporarse, de ayudar, de sacar su lógico beneficio, y lógico y legítimo, pues vienen también otras personas que abusan a veces del sistema. Cuando alguien hace algo bien, pues no se apunta en ninguna libreta en concreto, se va dejando ahí. Pero cuando alguien hace algo mal, enseguida se apunta y se anota. De tal forma que todo lo que haya hecho bien un colectivo antes, en un momento determinado, cuando alguien lo hace mal, pues se carga y echa por tierra todo el colectivo. Nosotros, por ejemplo, te puedo hablar, no quiero poner casos cercanos a nosotros, voy a poner casos más lejanos. Por ejemplo, en la Vicaría de Caravaca Mula, ahí tenemos, por ejemplo, en Cejín, por ejemplo, tenemos una acción que se está haciendo en Nuestra Señora de las Maravillas. Y se está trabajando con un colectivo, sobre todo de niños inmigrantes. Allí en esa ciudad hay muchísimos ciudadanos búlgaros. Y se está trabajando muchísimo con este colectivo y con los niños sobre todo. Entendemos que para sacar del gueto a alguien, lo primero que tenemos que hacer es darle esa posibilidad de salir, y sobre todo mediante la formación, el desarrollo de habilidades sociales y tal. Y entonces, claro, esto es mucho más fácil trabajarlo también con los niños que con los adultos. Cuando se ven qué recursos se están destinando a esa actuación, muchos ciudadanos de allí pues dicen que ellos no van a destinar su donativo a esa acción que se está haciendo con personas que les son a ellos ajenas. Entonces te pregunto una cosa, Rafael, al hilo de lo que estás comentando. La ayuda va en función siempre del voto, más que de repente el interés verdaderamente importante, que es el de integración. O sea, yo voy a hacer aquello donde sé que puedo captar votos inmediatamente, claro, más que lo que pueda lograr a corto y largo, a mediano o largo plazo. Hombre, yo no sé cuál es el planteamiento que hacen los políticos. Yo lo que sí te digo es que desde Cáritas en concreto, que es la organización que yo conozco bien, muchas veces irresponsablemente, casi por nuestra parte, despreciamos esa posibilidad de quedar bien, porque nosotros lo que valoramos es la necesidad, no valoramos más allá de... Pero claro, lo que pasa es que ustedes, Rafael, no aspiran a tener votos. Bueno, no aspiran a tener votos. Vuelvo a decir lo que estaba comentándote al principio. El ciudadano muchas veces no valora suficientemente la capacidad que tiene. La capacidad que tiene para el cambio. Cuando estamos hablando que somos capaces de cambiar esta sociedad, tenemos que creérnoslo. Y somos capaces de cambiarla. Vuelvo a repetir que es paradójico el problema que tiene ahora mismo China. China no sabe dónde invertir, tiene muchísimo dinero y no sabe qué hacer con él. Bueno, pues lo que hay que hacer es, el ciudadano tiene que ser capaz de hacerles que piensen. Esas personas que son las que tienen más capacidad y más conocimientos para poder solucionar las cosas, tener la capacidad de decir, piénsatelo bien, porque si no te vas a quedar solo. Sí. Para tener esa capacidad de cambio que tú estás planteando, Rafael, se requiere una sociedad sana y una sociedad instruida. Y comentaba el informe FOESA también que de 4 de cada 10 hogares no están en posibilidad de facilitarle sanidad a sus hijos, a sus miembros, y mucho menos educación. Ya sabemos que la sanidad es gratuita y la educación es gratuita, pero no totalmente. Siempre hay gastos añadidos que son necesarios y no están en esa posibilidad. Te pregunto, si eso es así, Rafael, ¿cómo vamos a pretender a lo largo de una generación, 2 generaciones, poder competir con Europa o con el mundo? Bueno, el problema muchas veces, a pesar de la situación que tenemos nosotros ahora mismo, es que seguimos siendo referentes, Eso es para pensárselo, es decir, vamos a ver, si nosotros somos un referente en cuanto a la sanidad pública y universal, somos un referente en cuanto a la educación universal y gratuita, imagínate cómo están otros. Es decir, tenemos que seguir trabajando, vuelvo a repetir, poniendo a aquellas personas que consideramos que son capaces de hacer esos cambios que entendemos imprescindibles, poniéndolos en los lugares en los que puedan ellos tomar esas decisiones. Entonces, tener muy claro la forma de apoyar o de castigar en algún momento,
pues a los que están en el poder, ¿no? En ese sentido, se ha hablado muchísimas veces y en los debates que tú haces, también con frecuencia, que yo los sigo, determinar de una forma tajante en qué forma nuestros representantes van a actuar, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Y eso habría que cambiarlo. El problema que hay es que para cambiarlo, quien tiene que cambiarlo no quiere. Quien tiene que cambiarlo ahora mismo, en este país en concreto, son los partidos políticos, y los partidos políticos no quieren cambiarlo porque en el momento en que lo cambiasen perderían poder. Lo ganaría todo el poder que perderían los partidos políticos, lo ganarían los ciudadanos. Y eso a quien quiere tener las cosas atadas y bien atadas, pues no le viene bien. Me da igual la orientación política que tenga. Es decir, porque esto es algo que le ocurre prácticamente a todos. El poder que perdería el partido sería grandísimo y ya nos interesaría. Yo estoy por un modelo en el cual pueda, digamos, no a nivel local, porque a nivel local, sobre todo cuando estamos en algunas instituciones, incluso a nivel regional, podemos entrevistarnos con todos nuestros representantes, pero por ejemplo a nivel nacional pues es muy difícil. Es decir, yo ahora mismo cuando veo modelos en otros países en los cuales uno puede ir a ver directamente a plantearle problemas de todo tipo, problemas sociales, problemas de todo tipo, y puede ir a ver a su diputado, y su diputado tiene una hora en las que los va a recibir a todos, pues me quedo absolutamente maravillado. Tenemos que ir hacia modelos en los que hay una representación real, y esa representación, si se corresponde con el sentir de la población, pues serán consecuentemente aquellos que se pondrán a trabajar para solucionar toda esta serie de desigualdades que se están dando. Contempla también el informe, Rafael, los tres elementos con los que cuenta la sociedad para poder hacer frente a los momentos de crisis, ¿no? Entonces, hay tres elementos. Contaba en primer lugar con lo que es la familia en sí, o sea, el núcleo familiar, contaba con la familia externa y las amistades, y contaba también con las instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces, consideraba el informe que realmente de esos tres elementos, el que estaba haciendo una labor realmente importante eran las amistades y la familia externa, porque la familia nuclear había quedado agotada y los organismos, como tú comentabas al principio, que le compete hacerlo, pues estaban atendiendo de repente, y lo decía aquí expresamente, a otro nivel de necesidad. Pero el que estaba atendiendo realmente a la gente necesitada de verdad eran las amistades y las familias que viven fuera del núcleo familiar. Sí. ¿Tú conoces a mucha gente que haya encontrado, por ejemplo, en los últimos 10 años un trabajo que no haya sido a través de un conocido? Bueno, yo no conozco a nadie. Es decir, todo es a través de un conocido. Y ayudas. Claro, no estoy diciendo solamente eso, que sea el conocido no es que le haya dado el trabajo, sino que le ha facilitado la información y el acceso, y la persona por sus méritos y capacidades lo ha obtenido. Es decir, no estoy diciendo que haya, pero estoy diciendo cómo funciona. Es decir, tenemos unas organizaciones y unas estructuras públicas importantísimas para ocuparse de ese tema, pero evidentemente no están funcionando. No están funcionando. Las familias, pues aquellos que tenemos la suerte de tener la familia cerca podemos apoyarnos en ellas. Pero hay una cosa importantísima, y es que hay muchísimas personas que no tienen a la familia, lo que estamos hablando, los migrantes, por ejemplo, muchos de ellos no tienen a la familia cerca. Es curioso porque esta situación de soledad se está transformando y está llegando incluso a las personas que tienen una familia estructurada. Es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene pendiente, sabe que van a producirse en los próximos años, pueden pasar más o menos, pero se van a producir en los próximos años 3 pandemias. Esto es la Organización Mundial de la Salud. Está prevista que se produzca una pandemia aviar que merme importantemente la población mundial. La famosa gripe aviar. Eso todavía no lo tiene solucionado. La Organización Mundial de la Salud dice que se va a producir una pandemia aviar. No sabemos cuándo ni dónde va a salir, pero saben que va a producirse y que va a esquilmar la población mundial de una forma importante. Y habrá alguien en ese momento, desde ya, frotándose las manos con el medicamento. Sí, probablemente. Si es que existe. Después hay otra pandemia curiosísima, que la Organización Mundial de la Salud dice que se produce, seguro, y que estamos viendo ya, y es la pandemia de la obesidad.
La obesidad genera una serie de problemas de salud importantísimos y acaba con la vida de las personas. Y es curioso porque esta pandemia se está produciendo en países en desarrollo también. Es decir, antes asociamos la obesidad a un exceso en alimentación y ahora se sabe que la obesidad se produce por una alimentación no adecuada. Y la tercera pandemia que sabe la Organización Mundial de la Salud que se va a producir es la pandemia de la soledad. La soledad va a acabar con muchísimas vidas. Fíjate qué cosa más... Y esto no lo estoy diciendo yo, ni me lo he inventado yo. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. La soledad. Qué fuerte es que el hombre, que es un ser social, sea capaz de morir cuando no existe una capacidad de su entorno de socializarse. Ya digo que es una cosa que pero llama... ¿no siente, Rafael, que en esas 3 pandemias que me estás citando son 3 elementos perfectamente calculados, que la soledad es una cosa que estamos fabricando desde ya, porque estamos educando a la sociedad a estar solitaria? O sea, realmente las relaciones sociales se manejan, son interpersonales. Por lo tanto, estamos en una sensación de soledad muy fuerte. La cuestión de la obesidad no es una cosa que está también calculada, que realmente se está incitando al consumo con aquellos alimentos que los gobiernos saben perfectamente que hacen daño, que tienen colesterol, que son hipercalóricos, y están permitiendo el consumo de eso. De alguna manera, ¿no sientes tú que son los propios gobiernos los que están permitiendo que eso suceda para, en un momento determinado, decir, señores, somos 7.000 millones de habitantes, hay que ponerlos en 4.000 millones? ¿Cómo? Que mueren los negritos. Vamos a lo que... a lo que se nota, a lo crematístico. Es decir, ahora mismo tú dices, tenemos... O sea, imagínate, por ejemplo, que de pronto un día para otro se dejase de consumir tabaco. O sea, la cantidad, vía impuestos que va a los estados del tabaco, sería tremenda, es decir, sería terrible, es una crisis terrible. Curiosamente, parece ser que los datos demuestran que el cuidado médico de las personas afectadas por problemas de tabaquismo es mayor, ¿no? Pero eso no se ve de golpe, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a lo mejor no se está promoviendo, pero sí se está permitiendo. Es decir, es probable... Igual de grave. Claro, es probable que, bueno, hay muchas iniciativas. Yo conozco una iniciativa tuya precisamente respecto a una alimentación sana. Ahora mismo, mira, precisamente el próximo viernes me han citado con un colegio, en concreto Reina Sofía, porque van a hacer un desayuno saludable y lo van a hacer en el entorno del santuario, en Santularia, de Mérida, aquí en Totana. Y bueno, pues me han invitado a acompañarlo y a estar con ellos y hablar pues del tema de la santa y tal, ¿no? Y todo esto va dentro de los más grandecicos, los pequeños para que no todos, pero los más grandecicos pues van andando, dentro de una actividad de almuerzo saludable, en un entorno saludable, ¿no? Pero esto que se está intentando promover no se promueve con toda la fuerza de vida, ¿no? O sea, es suficiente con decir no puede ponerse bollería industrial en los colegios para evitar estos problemas. El problema es que cuando uno llega a su casa y hay lo que hay, come lo que hay. Claro. ¿Entiendes? Porque volvemos a lo mismo, es decir, que afecte la obesidad a población con escasísimos recursos económicos parece que es algo que no nos entra. ¿Entiendes? Pero es que en muchos casos esa población está alimentándose del descarte de otra población. Entonces, ya digo yo, probablemente no diga que están promoviendo de alguna forma el que sea así, pero sí permitiéndolo. Te comento al hilo de esto que estás conversando ahora, Rafael, por ejemplo, el consumo, la mayor ganancia que tienen los laboratorios son en la fabricación de medicamentos contra la tensión. Eso es la gallina de oro de los laboratorios. No sería tan fácil, determinando que la sal es un elemento nocivo para la salud, buscar un sustituto de la sal, por lo tanto, evitar que la gente sufra de tensión. ¿Quién no lo hace? Yo creo que en su justa medida la sal creo que es imprescindible. El glucosa sódico creo que es imprescindible, ¿no? Esos hábitos, curiosamente, muchas veces son hábitos culturales también.
Volvemos otra vez a la desigualdad. Unas personas con poca formación, tal vez tengan alguna información, pero con poca formación, no son capaces, tal vez, en su entorno más cercano, que es de donde sale la cosa, de empezar a orientar y a aconsejar el consumo de unos alimentos y el desaconsejar el consumo de otros. Eso empieza en los colegios, Rafael. Pero en los colegios todo el mundo no oye lo mismo tampoco, Manuel. En los colegios tú puedes decirle a los niños, oye, tenéis que tomar 5 piezas de fruta diarias, y hay niños que cuando llegan a su casa pues no tienen fruta. La causa, en unos casos será cuestiones culturales, en otros casos serán cuestiones económicas, en otros casos pues serán cuestiones de... ¿Qué podemos hacer, Rafael? Porque una sociedad sana, como hablamos ahora, una sociedad instruida, pero mayormente sana, es una sociedad que está con herramientas para enfrentar las crisis. Tiene más herramientas realmente. ¿Qué podemos hacer para lograr una sociedad, en total, una sociedad que pueda aguantar cualquier embestida que venga? En todos los ámbitos. Me da igual que sea en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de la ayuda mutua, en el ámbito del entendimiento, digamos, social, vecinal, en todo el diálogo. Diálogo y pedagogía. Hablar mucho, enseñar, decir, demostrar. No quedarnos nunca con aquello que alguien nos dice y que nos gusta oír. Buscar la verdad, donde esté la verdad. Estamos hablando antes de una cosa importante, que era que estamos magníficamente informados, pero no, al final lo que tenemos es un exceso de información que no nos hace ser críticos. Es decir, buscar dónde está, digamos, la verdad. Y hacer mucha pedagogía, en todo, me da igual, en la alimentación, hablar mucho de alimentación, en decirle a las personas qué es bueno, qué es malo, por qué es bueno y por qué es malo. En el ámbito político lo mismo y en el ámbito social lo mismo, en todos los ámbitos hablar. Tengo para hablar más contigo de esto, Rafael, pero como te prometí al principio, quiero dejarte 3 minutos porque tienes un mensaje que dar a los televidentes y te lo cedo para ti. Bueno, yo siempre, cuando me invitáis y vengo aquí a televisión, pues lo primero que quiero es recordar que gracias a vosotros pues nos ponéis voz y podemos de alguna forma pues dar nuestro mensaje, decir aquellas cosas que entendemos que sean importantes y concienciar en lo que podamos a la población. Y ya digo, entonces lo primero pues daros las gracias por ponernos esa voz y de hacernos llegar a los hogares de todos los televidentes. Después, bueno, pues darle a las personas que nos estén escuchando la ocasión de que puedan ser parte de la solución. Mandar ese mensaje, no como dice Rajoy, un mensaje de ya están aquí los tristes, sino un mensaje al final de esperanza, en el que todos juntos podamos cambiar el modelo, podamos ser más solidarios y podamos ayudar más y mejor a los demás. Es decir, ustedes pueden ser parte de la solución de los problemas que tenemos en todos los ámbitos y especialmente en el ámbito de las desigualdades. Y en este último sentido también pues comentar algo que me parece que es interesante porque hay quien no lo sabe. Lo digo por un tema de donativos. Nosotros ahora mismo en Cáritas tenemos una parte, o sea, la mayor parte de nuestros recursos provienen de fondos propios. Cuando hablamos de fondos propios queremos decir no fondos públicos, sino fondos de organismos, de empresas privadas, de donantes voluntarios, ¿no? Entonces, pues comentar un poco que hay una serie de bonificaciones que se hicieron cuando se modificó la ley del mecenazgo, que afectan de una forma importante y que tal vez alguien no lo sepa, ¿no? Por ejemplo, pues cuando una persona hace un donativo, si lo hace de la forma adecuada, es decir, dando sus datos, DNI, domicilio, nombre y apellido, nosotros podemos emitir un recibo de ese donativo que hace que, por ejemplo, si es la primera vez o la segunda vez que hace ese donativo, pueda desgravarse en renta hasta un 75%. Es decir, si esa persona nos quiere hacernos un donativo de 50 euros, pues ya sabe que cuando vaya a renta solamente va a costar como donativo pues 12,50. El resto de los 50 euros se lo descuenta de su cuota de renta, es decir, no le genera gasto, ¿no? Hay una serie de limitaciones, también que no puede ser mayor de un 10% de la cuota liquidable total, en fin, unas cosas ahora le dejaré a Salva por si quiere tomarlo aquí, porque para las empresas también hay unas condiciones muy
muy buenas para ayuda. No estoy hablando exclusivamente de Cáritas, estoy hablando de las organizaciones que podamos hacer ese tipo de ayuda y que podamos emitir esos recibos para la declaración de renta, ya digo que coste como donativo. Vuelvo a lo mismo, quedo a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias siempre, Rafael, contar con tu asesoría, con tus reflexiones sobre un tema que es muy sangrante, muy sangrante. Yo creo que es un tema que no deja indiferente a nadie, la situación precaria de mucha población española, muchas que hay y que no se sabe porque, como tú comentabas en una oportunidad, la dignidad de las personas a veces les impide mostrar sus verdaderas necesidades. Pero creo que en el caso de Totana está en muy buenas manos. Bueno. Ustedes tienen un quinto elemento ahí que les permite determinar dónde están las carencias. Ahí está. Muchísimas gracias, Rafael. A ustedes, queridos amigos, espero que hayan reflexionado con lo comentado por nuestro invitado Rafael Ostez, y si tienen alguna inquietud sobre lo planteado por la última hora por la cuestión de los donativos, no duden en acudir a Cáritas, que seguramente que se lo explicarán ampliamente y siempre será una buena labor. Muchísimas gracias y buenas tardes.